Hola a todos, esta semana seguimos con nuestra serie Ser Discípulo es y estamos hablando sobre los deberes del discípulo. Ay, un momento por favor, mi mamá me está diciendo algo. ¿Qué? ¿Señora? ¿Cómo? ¿Que mi tía se mojó el ombligo? Ah, no, sí, ya. Que mi tía se enojó conmigo. Perdón, esos problemas de oído que le vienen a uno con los años. Bueno. Y continuando pues, hoy vamos a tocar la palabra de 2 de Timoteo 4. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice: No te encarezco delante de Dios, ni del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que no prediques la palabra, que no instes a tiempo ni fuera de tiempo. No redargullas, no reprendas, no exhortes, ni con paciencia ni con doctrina. Bien. ¿Qué? Momento. Seguimos con los problemas de oído. Sí. A veces nos pasa como me pasó al principio del audio. No sabemos qué fue lo que realmente escuchamos. Pero, ¿cómo entenderlo? Y otra cosa. ¿Alguno de ustedes buscó en su palabra, en su Biblia, lo que yo acabé de leer? Los que lo buscaron y fueron y revisaron que sí fue cierto lo que yo estaba leyendo, se dieron cuenta que yo estaba leyendo mal. Sí, estaba leyendo mal. Y muchas veces nosotros nos dejamos guiar y nos dejamos llevar por la enseñanza simplemente porque nos están diciendo, pero nosotros mismos no vamos directamente a la palabra de Dios. Y eso fue lo que me pasó al principio. ¿Se acuerdan que mi mamá me estaba diciendo algo y yo entendí otra cosa? Pues bien, es porque a veces cuando nos pasa eso, es porque la mayoría de veces no vamos a la Biblia, ni buscamos, ni escudriñamos, ni leemos y decimos, eso solamente es para la gente que lleva años en la iglesia, eso solamente es para esos que se las dan allá de devotos. Mujeres devotas, porque las mujeres devotas van al cielo. No, nos está hablando hoy la palabra de Dios de predicar la palabra, y ese es el deber de hoy. Uno de los deberes del discípulo es predicar la palabra de Dios. Y leyendo bien lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, dice lo siguiente: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos está diciendo, ve y predica la palabra. ¿Cuál palabra? Eso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ese plan salvador que Dios trazó desde Génesis hasta Apocalipsis. De eso nos está diciendo que vayamos y hablemos, de la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo poder ir y hablarle a otro algo que yo no he experimentado? Nos está hablando de instar, de redarguir, de reprender y de exhortar, con paciencia y doctrina. Pero ¿cómo voy a ir a decirle a otro que debe hacer algo similar a lo que el Señor Jesucristo ha hecho? ¿Cómo voy a ir a decirle a otro que viva en amor? ¿Cómo voy a ir a decirle a otro que perdone cuando a nosotros nos cuesta? Por eso, acá Pablo le está diciendo a Timoteo, ve y hazlo. Pero entonces el deber del discípulo es vivir lo que está enseñando. Y en eso es que muchas veces nosotros fallamos. Y nos está diciendo con paciencia y doctrina, con paciencia. Y a veces nosotros nos vamos de bibliazos. Si no entendió a las buenas, pues le toca a las malas. Pero nos está diciendo con paciencia y doctrina. Caramba. A veces cometemos unos errores. Dios nos está diciendo a nosotros, enséñales en el amor que ya les he enseñado a ustedes. Y si usted se acuerda por un momento de quién era hace algún tiempo y de lo que Dios ha hecho en su vida, podemos decir, Dios, la gracia que has tenido conmigo es grande. Entonces de esa misma manera es que debemos ir y enseñar a otro. Y me llama mucho la atención lo que dice el versículo 3, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios deseos. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
apartarán el oído. Y no nos está hablando solamente del oído físico, nos está hablando de los oídos espirituales, a lo que nosotros le estamos prestando atención. Al principio yo leí mal la palabra y muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo de ir y revisar realmente lo que está escrito y nos dejamos llevar simplemente porque Él me lo está diciendo, porque yo confío en esa persona, y no es así. Dios nos está llamando hoy a que nuestros oídos espirituales se activen y vayamos y nosotros mismos busquemos, escudriñemos esa palabra y luego vayamos y la prediquemos. Ese es el deber, ir y predicar la palabra de Dios. Pero por ahí hay una frase que dice que predico y luego hablo. Entonces que Dios nos ayude a hacer las cosas primero para que nuestro ejemplo predique antes que nuestras propias palabras, y sobre todo que si nos atrevemos a ir y hablar de Dios y que si nos atrevemos a ir a hablar de su palabra, realmente nos sentemos, que sea un deber leer las escrituras, conocerlas a profundidad. ¿Que es un libro tedioso? Sí, muchos podrán decir que es largo, pero que ese amor que sentimos por Dios nos impulse a buscar en su palabra. Por eso yo les invito a que cierren sus ojos y le digan: Señor Jesús, hoy estoy delante de ti, yo quiero llenarme del amor por tu palabra, quiero leerla, quiero conocerte a través de las escrituras, quiero saber quién es ese Jesús que fue a la cruz del Calvario a morir por mí, que lo hizo por amor a mí, que lo hizo en ese plan salvador, autor y consumador de la fe, Señor. Yo quiero hablar de ti, Señor, pero yo quiero conocerte a ti para ir a enseñarle a otro, Señor, esa grande obra que tú has hecho en mi vida. Señor, gracias por tu amor inagotable. A ti sea el honor y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan bonito día.